¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos en estas audiciones y en esta televisión. Estamos contentos de ir avanzando en el estudio de los Salmos. Personalmente he sido confortado, reconfortado por estas verdades tan maravillosas. No sé si alguien le ha dicho a usted, tiene un problema, está llorando, cante, alabe a Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo podré yo alabar si estoy en un problema tan triste? ¿Cómo podría yo cantar una canción cuando estoy, por ejemplo, en una tierra extraña, que no es mi tierra? Bueno, de eso vamos a conversar y ojalá usted pueda repasarse y estudiar todos estos salmos que vamos a mencionar, porque nos van a reconfortar y dar ese cambio que se necesita para en lo infeliz ser feliz, en la enfermedad tener salud y en todo esto alabar a Dios. Bienvenido pastor. Gracias, Raúl, por la bienvenida. Muy contento de estar otra vez acá en estas audiciones, comentando los salmos, tema por tema. Hay mucho que hablar, mucho que entender, mucho que estudiar. Este es un trimestre de mucho estudio porque cada lección tiene muchos textos bíblicos. Y en esta ocasión nosotros vamos a estudiar este tema de la seguridad que el Señor nos ha entregado a nosotros. Y como decía Raúl, ¿cómo podemos nosotros estar alegres a pesar de las circunstancias difíciles? Y que además tenemos que cantarle al Señor. Como en la iglesia a veces se reúnen todos los hermanos, uno no sabe qué es lo que hay en el corazón de cada hermano, pero todos cantan. Puede que uno esté feliz porque le fue bien en la semana, estuvo contento, y hay otro que está muy triste, pero igual canta al Señor, porque nosotros tenemos que ser sistemáticos en ese sentido, porque el Señor igual, si no llega la solución hoy día, va a llegar mañana. Aquí en el Salmo, aquí el 137:4, hace una pregunta el salmista, que es una pregunta real en realidad, porque estaban cautivos. Este salmo, ¿no es cierto?, nos habla de la cautividad. Personas que vivieron en una tierra extraña, donde después algunos lograron progresar y por progresar se quedaron y no volvieron. Es otro tema. Pero el 4 dice, ¿cómo habíamos de cantar el cántico de Jehová en tierra extraña? Sí, fíjate, Raúl, que es muy importante esta pregunta porque ya lo leímos en las lecciones anteriores. Los israelitas tenían cantos cuando viajaban a Jerusalén en esas 3 fiestas anuales. Tenían cantos para el templo, cantos para el cuidado de Jehová, cantos para alabar al Señor en el culto matutino, culto vespertino, cantos en los ritos que se realizaban. Pero gran parte de los cantos hablaba de la tierra de Palestina, la tierra de Israel. Y ellos estaban viviendo en Babilonia. ¿Cómo ellos podían decir vamos a Sion a adorar al Señor cuando en realidad no podían ir? El templo estaba destruido. Había muchos cantos que quedaron obsoletos porque no se podían cantar, porque el contenido de los cantos y de los salmos era para cuando ellos estaban sirviendo al Señor en Israel, pero ahora todo eso estaba destruido. Además, las personas que vivían en Babilonia le decían, queremos escuchar los cantos de Israel, como tipo cultura, así, para saber cómo eran. Pero ellos le decían, no podemos cantar porque estamos en una tierra extraña, no cuadra esto. Y con tristeza decían allí, ¿cómo cantaremos este cántico a Jehová en tierra extraña? Y si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Pero igual el Señor aceptaba esos cantos, aunque había muchos que ellos podían cantar de todas maneras allí en Babilonia y alababan a Dios igual que Daniel y que tantos otros como Nehemías y Esdras, que también tuvieron
viviendo en el extranjero. Fíjate, esa expresión lo dice poéticamente el salmista acá, ¿no es cierto? Dice, versículo 2, dice, en los sauces que hay en medio de ella colgamos nuestras arpas. No iban a cantar. El versículo 3 dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Sí. Al parecer habían escuchado, sabían que cantaban. Y los que habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Querían escucharlo porque sabían que era un pueblo de alabanza. Y ahí viene la respuesta de ellos, ¿cómo vamos a cantar, no es cierto? Claro. ¿Será que se puede cantar allí? Sí, pues es difícil, pero creo yo que la oración, llegando al santuario, el arrepentimiento, el perdón de Dios, el Espíritu Santo, tal como a Pablo lo hizo cantar en la cárcel de Filipos, que cantaron toda la noche hasta que vino un terremoto. Uno puede decir cómo pueden cantar con los pies con cepos de hierro, las manos, y cantaban a Jehová. Y estuvieron cantando hasta que vino el terremoto en la noche. Es decir, el ser humano, cuando está en Cristo, cuando está en Dios, cuando ha tenido su confianza completa en el Señor, puede cantarle porque sabe que Dios va a actuar. Dios no va a olvidar ese hecho que está viviendo, esa tristeza que está llevando en su corazón. Y también el Salmo 74 nos dice aquí, en el versículo 18, aquí nos dice, acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y un pueblo insensato ha blasfemado su nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Es una oración. Tenemos que confiar en nuestro Dios pese a las circunstancias que vivimos. Quizá para ser real, supongamos que nosotros estamos viviendo en una ciudad muy hermosa por años, y viene un enemigo, la destruye, la quema, se lleva cautiva a toda la familia a otro lugar totalmente ajeno, otra cultura, otro ambiente, otro clima, voy a decir aquí incluso. Y luego nos dice, oye, ¿por qué no cantan como cantaban allá donde ustedes estaban? ¿Y cuál es el recuerdo que se tiene? El dolor, la angustia, la separación. Y vamos a cantar. Ahora, eso es importante porque es increíble que el canto en el llanto, digamos, el canto ahoga el llanto, lo disipa. Y más aún si uno logra entender de que a pesar de todo, algo hay de bueno detrás de esto. Dios quiere algo para mí. Sí. Y de hecho, ¿no es cierto? Cuando uno mira la historia, se da cuenta que ellos que estaban cautivos, Dios quería algo maravilloso. Y de hecho fue maravilloso la misma vuelta que ellos tuvieron. ¿Cómo se abrió un camino extraordinario? Milagrosa. Claro. El Salmo 79 nos dice, es como una oración. En el Salmo 79, versículo 5, es cuando pareciera que Dios está lejos, como que no está escuchando nuestras oraciones. El verso 5 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, estarás airado para siempre? Arderá como fuego tu celo. Y luego en el versículo 8 dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros padres o de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. El verso 9 dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Ahora, aquí están reconociendo algo que hay un problema, ¿no es cierto? Nosotros nos descarriamos, cometimos algunos errores, por eso estamos aquí, pero de todas maneras, líbranos, dice, perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirá la gente, dónde está tu Dios? Y esa es una pregunta muy válida. Tú no eras cristiano. Y bueno, ¿y qué pasa si eres cristiano? ¿Por qué te pasa esto? ¿Qué sucede? Son respuestas que nosotros vamos a encontrar acercándonos a Dios y leyendo estos salmos.
Hay algunas expresiones acá del salmista en el Salmo 41 que denotan, voy a decir así, que él estaba sufriendo una situación muy cercana a la muerte, a las puertas de la muerte, por así decirlo. Pero el Salmo 41 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Vaya, que está interesante eso. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová, dice, lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Es un texto muy apropiado quizás para visitar a alguna persona y contarle estas cosas que el salmista estaba pasando. Porque hay relatos en la Biblia que cuentan de personas que se enfermaron, no son muchos, ¿eh? Y murieron por alguna enfermedad. Pero aquí el salmista está diciendo, mira, no doy más, no tengo salida, no la veo, pero vuelve a la idea del Señor, que Dios va a trabajar con los enemigos de tal manera que a él lo liberen y lo sanen. ¿Por qué razón? Porque en el derecho del dolor Dios lo va a sustentar. Sí, es un salmo bien importante, interesante también, porque comienza diciendo que es bienaventurada, es feliz la persona que piensa en el pobre, la persona que siempre está viendo la necesidad de otros, que está preocupado por alguna persona que le hace falta algo y siempre está pensando en aquellos que están afligidos de manera material aquí en este mundo. Y la promesa dice que las personas que tienen este estilo de vida, de ayudar, de ser generosos, en el día malo lo librará Jehová. Eso dice la promesa, que cuando le toque el mal, Dios a esta persona la va a librar porque ha pensado en el pobre. Y también en el texto que Raúl acaba de leer, el versículo 3, me llamó la atención porque este texto tiene varias traducciones de otras Biblias. Jehová lo sustentará en el lecho del dolor. Esta es una promesa también para la vejez, cuando llegan todos los achaques, llegan los problemas, que hay personas postradas, aunque a veces no tienen muchos años, pero sufren con el dolor. Pero si es un hijo de Dios, Dios lo va a sustentar. Y donde dice en esta versión, no sé qué dice la tuya, Raúl, ahí, pero aquí dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo quise averiguar qué significa esa palabra mullir, porque no se usa ahora. Entonces, en la traducción más al castellano y relacionada al hebreo, esta última parte dice, toda su postración restaurarás en su enfermedad. O sea, el texto dice que la persona que está en ese lecho muchas veces se levanta. Esta semana tuvimos un lindo testimonio de una persona que tuvimos la oportunidad de ungirla con otro pastor, otro misionero, y realmente lo vimos muy mal. Nosotros estábamos esperando qué iba a pasar con esa persona. Sin embargo, la hicimos una visita nuevamente y lo encontramos tan bien, sin ningún dolor, contento, alegre y cantaba al Señor. Estábamos sorprendidos porque Dios cumple con sus promesas. Hay enfermos que Dios los levanta y los saca de la cama cuando nadie tiene esa expectativa. No sé si te ha pasado que a veces vas a visitar personas así en estado bastante mal y tú sales reconfortado porque de él irradia esperanza, Sí, pues. irradia alegría a pesar de su sufrimiento y su dolor. Y tiene la confianza en Dios, como dice aquí, porque mi alma está hastiada hasta hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro. O sea, esta es una situación límite, pero el salmista aún así glorifica a Dios. Le da, voy a decir así, la opción de que Dios esté presente en él. Porque hay una pregunta que
Y lo habíamos mencionado. Bueno, ¿y dónde está Dios, po? Cuando ocurren estas desgracias, cuando hay estas situaciones terribles, Cierto. ¿dónde está Dios? Y el Salmo 42 responde esa pregunta. Claro. El Salmo 42 dice, porque se cree que este salmo se escribió en un momento en que David estaba fugitivo. Y para entender eso de fugitivo uno tendría que ir a leer un poquito el contexto cuando veía David que prácticamente no podía ni dormir porque podían aparecer los enemigos y eliminarlos. Acuérdate que el rey Saúl le había mandado a eliminarlo realmente. Y él tenía ese peso que lo llevaba toda su vida. Entonces él escribe y justamente el Salmo 42 de alguna manera lo va a relatar de esa manera. ¿Por qué razón? A ver, voy a leer el Salmo 42, versículo 42, 1. Dice, este es el segundo libro, dice, como el siervo clama o como el siervo busca, jadeante las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios, mi alma mía. Uno este salmo lo usa, pero no lo tiene en el contexto de lo que está pasando David, ¿te fijas? Sí. Y aquí en este Salmo 42 es muy hermoso porque aquí da la figura de un siervo en tiempos de sequía donde no hay agua, pero ese siervo brama buscando el agua hasta que llega al agua. Y luego dice en el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa sed espiritual debiera estar presente en la vida de todos los cristianos, una sed de Dios, una sed de estar más cerca de Dios, de conocer a Dios, una sed de las cosas espirituales, es algo que hay que desarrollar. Pero también esto se desarrolla mayormente, como decía Raúl, en los problemas. Cuando estamos afligidos es cuando tenemos más sed y más deseo de estar al lado de Dios. Mira, en la estructura misma del Salmo, que se pierde un poquito, pero algo se ve acá. Hay dos textos que repiten prácticamente lo mismo, es como dividir el Salmo. El versículo 5 y el versículo 11 están hablando de la misma expresión. Cierran una idea que se está presentando. La idea acá de que busca a Dios, y en el 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. La esperanza, ¿te fijas? Aparece en la desesperación la esperanza. Sí, te voy a alabar, pero no dice voy a volver a hacer lo mismo de antes. No, te voy a alabar, Señor. Sí, pero estoy mal aquí, ¿no es cierto? Exacto. Pero luego en el versículo 6 empieza otra vez con su idea. Dios mío, mi alma está abatida. En mí me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Vuelve otra vez a ese hogar que tenía. Pero en el versículo 11 vuelve a traer la misma idea, fíjate. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Es lo mismo. Dividió en dos partes el pesar, pero al final encuentra en Dios solución. Claro, espera en Dios, porque aquí vemos que el salmista está muy abatido. Son salmos inspirados que muestran las batallas espirituales que tenemos nosotros, los problemas interiores, las penas, las angustias, aquellos miedos, inseguridad que generalmente llegan en algún momento a nuestra vida. Y él mismo da la respuesta, espera en Dios. ¿Por qué te abates? Estamos abatidos, espera en Dios. Aún he de alabarle. A pesar de que el problema no se soluciona, confiemos en Dios, espera en Dios. Como dice el texto, alabemos a Dios. El problema ha de tener una solución, porque tenemos un Dios que escucha, que oye y que entiende nuestros problemas, ¿cierto? Este es un salmo que realmente dice la situación triste de David, pero él tiene soluciones en Jehová. Tiene la esperanza que Jehová va a darle una salida. ¿Por qué te abates? ¿Por qué? Si hay solución en Dios.
estaba pensando y cuando miré estas lecciones dije, a ver, ¿dónde está el salmo ese en que David va a expresar algo muy personal? El Salmo 77, creo que más de alguno ha pensado o ha pasado por esta situación. Es un salmo que dice, ¿ha fallado Dios en sus promesas en realidad? Es cuando tú estás en un lugar y parece que todo te sale mal. Y miras al lado y al lado ves una persona que no cree en Dios, que tiene un carácter terrible, ¿no es cierto? Que si puede, te puede comer, pero va feliz. Tiene auto, tiene casa, tiene de todo, dice. ¿Y yo qué te sirvo, Señor? Más o menos esa es la idea del Salmo 77. Porque él dice, clamé a Dios clamé y él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y luego hay este Selash, que es una separación, ¿no es cierto? Parece del cántico gradual que viene a otro tema o a otra idea. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. ¿Qué condición tenía? Sí, y hay cuatro preguntas en este salmo que dan que pensar. La primera pregunta dice allí, ¿desechará el Señor para siempre? Es una pregunta que le hace ahí el salmista a Dios. Parecía que él estaba desechado. La segunda pregunta, ¿ha cesado tu misericordia? Porque a veces nos parece que la misericordia está un poco lejos. La tercera pregunta dice, ¿ha encerrado con ira tus piedades? Que Dios ya no está siendo piadoso como solía serlo. Y la última pregunta que aparece allí, ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios de tener misericordia, etcétera? Son preguntas que se hacen en el Salmo y todas esas preguntas tienen una respuesta. La misericordia de Dios nunca se ha terminado, es para siempre, como dicen varios salmos. Eh, la- las piedades del Señor tampoco se han acabado, ni menos sus promesas. Sus promesas se cumplirán porque son firmes como roca y Dios ha garantizado que las promesas divinas se han de cumplir para quienes cumplan las condiciones de cada una de ellas, ¿cierto? Claro. Si usted, amable amigo que nos está viendo o escuchando, se lee este salmo, yo creo que no deja ninguno de los problemas que usted tiene afuera, ni los míos. Están todos, y incluso podríamos decir de una forma superlativa están. ¿Cómo lo está pasando de mal? Pero él abre sus ojos y dice, mira, alabaré a Dios. Pero luego nosotros nos vamos a encontrar con un salmo que de acuerdo al esquema original es un acróstico en realidad. Acróstico es colocar una palabra y luego escribirla al lado un significado. Recuerdo que una vez de un trabajo que yo tenía, me despidieron y me dieron un pergamino donde estaba mi palabra, mi nombre, y ahí colocaron el significado de las letras. Interesante fue eso. Bueno, esto es más o menos un acróstico, el Salmo 37. ¿Qué dice el Salmo 37? A ver, si echan una miradita. Es un salmo de David, ¿no? Salmo de David. Recuerde usted que el David, que ha pasado por todas las penurias que nosotros pasamos y quizás más que eso, él dice, no te impacientes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué dice? Porque como hierbas serán pronto cortados y como el césped verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Aquí hay después una serie de promesas y maravillosas escrituras que dicen, como por ejemplo, encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Qué lindo, qué maravilloso. Y tal como leía esta parte, Raúl, este texto bíblico, que generalmente estamos viviendo en un mundo competitivo, en un mundo donde hay mucha envidia,
hay una búsqueda de honra, de fama, hay deseo de superación, que en algunos casos con un buen sentido no es malo si hay una motivación correcta de servir, de ayudar, de proveer. Pero aquí en el mundo los malignos son los que son prosperados, son aquellos que nunca hacen una oración y que tienen mucha soberbia. Y el rey David da la respuesta allí, porque estos también estaban en sus tiempos. Dice, como hierba serán pronto cortados. Y como menciona el Salmo 73, también David habla del destino de los malos. Este es un salmo que lleva ese título, porque los malos pareciera que son más prosperados que los justos. En cierta medida vemos una gloria, una vanagloria. Y en el verso 17 él dice allí que tiene la respuesta que dice el Salmo 73, 17. ¿Cuándo comprendió el destino de los malos David? Claro, David hace una reflexión muy profunda del estado en que él está y mira hacia el lado, o sea, allá y ve todo prosperidad, el único parece malo. El único que se enferma, el único que lo persigue, el único que lo quieren matar, el único que quedó sin casa, sin trabajo, con enfermedad, y el resto, mira cómo vive. Pero aquí hay un hecho que el versículo 17, y yo creo que allí es donde nosotros deberíamos fijar nuestra atención frente a circunstancias muy, muy terribles, porque dice, hasta que, entrando en el santuario de Jehová, comprendí el fin de ellos. Como alguien diría, todo lo que brilla no es oro. Sí. Y el santuario es el lugar de las definiciones, el lugar donde se va a definir la vida eterna para quienes estén trabajando, estén confiados en Jesucristo, que hayan transformado sus vidas, que hayan tenido una transformación, un cambio de propósito en la vida, un cambio de ideas. En cambio, los malos en el santuario van a fracasar porque hay un juicio. Los impíos no entran al santuario. Cuando David habla del santuario, aquí dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, no había ningún nombre de los impíos allí. Y de los que habían postulado a estar dentro del santuario, algunos fueron borrados sus nombres y fueron también eliminados del santuario. Es decir, en el santuario quedan finalmente los nombres de los que son candidatos y de los que fueron escogidos para vida eterna. Pero los malos no entran sus nombres en el santuario. Nacen en perdición y mueren en perdición. Es por eso que es importante tomar una decisión de buscar al Dios del santuario, para que el Señor haga esa obra en nosotros, una obra larga, pero es maravillosa, y guiado por el Espíritu Santo habrá un buen resultado espiritual para cada persona. Ahora, lo interesante es que este salmo es bien hecho así en la forma que está, porque cuando dice, cuando entré en el santuario, él antes ha contado todo lo que a él le pasa. Después que entra en el santuario, él empieza a relatar lo que le está pasando a la gente afuera. Es terrible, dice. Me estoy comprendiendo que eso que está pasando sí es momentáneo, pero no tiene la esperanza que yo tengo. Entonces cambia, y cambia a tal punto que él cambia su esquema, su forma de hablar, y si uno mira algunos textos de este salmo, son realmente súper importantes. Mire, dice aquí, pero en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. ¿Cómo lo está haciendo el salmista? ¿En qué circunstancias lo está haciendo? ¿Cómo está contando las obras de Dios? ¿Lo está contando cuando está en la riqueza, cuando está en el poder, cuando está como rey, que tiene todo, que fue un reinado maravilloso? No, en la aflicción. Y quizás usted esté pasando por un momento así, un momento difícil, un momento de tensión. Quizá este año no le ha ido muy bien todavía, tiene dificultades. Bueno, tómese el Salmo 73, alabe a Dios y Dios va a encontrar solución porque Él las tiene para usted y para mí. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana.